todos. Hola, muy buenas noches. Soy Ernesto Velázquez. Esta ocasión nos toca presentar una tarea para el coloquio de casos de defensa número 2, en lo cual analizaremos la estrategia de litigio para el caso de la recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la recomendación 38/2018, con la cual hablaremos del análisis de contexto que es necesario para el establecimiento de esta estrategia de litigio. Como antecedente a este caso, vamos a decir que vamos a anticipar que es un colectivo de víctimas en el cual se les violan derecho a la seguridad social, la libertad de expresión y el derecho a la información, el trato digno e integridad personal, la libertad de reunión y el derecho de justicia. Es importante señalar que en el presente caso tenemos que hacer una identificación de las víctimas. Como hemos dicho, estos son víctimas colectivas. ¿Por qué hablamos de víctimas colectivas? Porque se identifican en primer término dos periodistas, los cuales se identifican como QB1 y QB2, que son dos periodistas que fueron desalojados y lesionados durante los hechos ocurridos el 23 de diciembre en el 2015, cuando varias personas de la tercera edad, identificadas de la B1 a la B35, reclamaban sus derechos al gobierno del estado de Veracruz en cuanto a que se les habían dado unos cheques de sus pensiones por jubilación y ellos no los habían recibido y no los podían o no los habían podido cobrar. Es decir, se les había vulnerado este derecho a la seguridad social que tienen como personas mayores después de muchos años de trabajo y que por lo tanto estaban haciendo un ejercicio legítimo de su derecho que estaba siendo cubierto con los periodistas. Obviamente al estado de Veracruz, parte del estado mexicano, pues no le convenía a estas manifestaciones y lamentablemente hubo violaciones graves a los derechos fundamentales de estas personas en cuanto a lesiones, en cuanto a romperles esta asociación o esta libre reunión para tratar de hacer valer sus derechos a través de estas manifestaciones que originó pues, diversas personas golpeadas y el perjuicio de sus derechos fundamentales. Como les decía, nosotros consideramos que son víctimas colectivas, ya que si bien es cierto, solamente se habla de de personas físicas que están específicamente identificadas, recordemos que esto es solamente las personas que se fueron a manifestar, pero en un análisis general de contexto, que es lo que nosotros consideramos que la Comisión Nacional pasa por desapercibido, es que no solamente fueron estas personas las que les fueron vulnerados sus derechos sociales, sino esto es a un colectivo mucho mayor, es decir, a muchas personas que estaban en la misma situación y que no fueron a manifestarse, también se le estaba violentando este derecho que desde nuestro punto de vista es el más importante o es el caso medular que debería ser analizado bajo este análisis del contexto para establecer la recomendación. Nosotros sabemos que en el país tenemos una descomposición social muy grande y donde el Estado ha tratado y ha venido modificando históricamente los regímenes a pensiones, tratando de empezar a disminuir su carga para con las personas mayores. Sin embargo, esto pues nos ocasiona una deficiencia en cuanto a los derechos que han adquirido las demás personas para poder obtener los satisfactores mínimos que deberían o que deben de tener en su vejez. Para este trabajo estamos apoyándonos a través de unas notas que preparamos para poder hacerlo y apoyados también de esta plataforma de la presentación para que pueda ser mejor entendible. Algo que a mí me parece importante señalar es que existe la Convención Interamericana para los derechos de las personas mayores o de los derechos de las personas mayores, que si mal no recuerdo se hizo en Colombia.
donde lamentablemente México aún no es parte o no ha ratificado esta convención. No obstante, con las modificaciones que hay al artículo primero constitucional, estos derechos pues están integrados en el sistema interamericano y consideramos nosotros que bajo la perspectiva de progresión o de progresividad de los derechos humanos deberían de poderse integrar y México tendría que reconocerlos a lo mejor en vía indirecta en un litigio internacional a través de del ejercicio de los derechos ante la Comisión Interamericana en una primera instancia o en un segundo término ante la Corte Interamericana. Pero bueno, el objetivo de esta plática es poder establecer cómo nos va a servir el análisis de contexto para determinar la estrategia del litigio, que fue la función principal por la cual se nos pidió esta tarea. Bueno, a nuestra consideración y de acuerdo a la lectura que hicimos, la misma Corte Interamericana ha establecido 4 criterios principales con los cuales podemos utilizar el análisis de contexto para determinar si hay violaciones de derechos humanos o no. También es cierto que la Corte ha dicho que si de los mismos hechos se desprenden las violaciones, no es necesario utilizar el análisis de contexto. Sin embargo, en nuestra perspectiva, como ya lo hemos dicho, creemos que la Comisión Nacional queda muy corta en esta recomendación y se enfoca, por decirlo de alguna manera, a las víctimas directas sin entrar a un fondo que puede ser mucho más trascendente desde un punto de vista del litigio internacional, porque es garantizar no solo a estas víctimas directas ahí que se les haga el cumplimiento del pago en tiempo de sus pensiones, como no nada más ellas, sino a toda la colectividad que se está viendo vulnerada por estas acciones del Estado. Entonces, estos 4 criterios que ha utilizado la Corte es la valoración amplia de hechos y derechos atendiendo el contexto. Es decir, se tiene que hacer prácticamente un recuento histórico donde van a conjuntarse todas estas circunstancias que nos van a permitir atender a los hechos en particular. De ahí pasamos al número 2, que es el uso de este contexto para comprender y valorar las pruebas y, en su caso, determinar las responsabilidades que pudiera haber en cuanto a violaciones de derechos humanos. Bueno, primero que se acrediten estas violaciones a derechos humanos. Tercero, vamos a utilizar el contexto para la determinación de la procedencia de las medidas de reparación. Es decir, ya se realizó un contexto, ya se vio que si hubo violaciones a derechos humanos, se acreditó que el Estado falló en su deber de cuidado y pues tendremos que utilizar este contexto para la procedencia de medidas de reparación. Y por último, la Corte ha establecido la utilización del contexto como criterio orientador con respecto a la obligación de investigar. Retomamos estos 4 puntos porque nosotros queremos establecer que si bien es cierto el análisis de contexto por sí mismo es un tema muy complejo, lo que nosotros pretendemos es establecer pautas para poder determinar cuándo este análisis de contexto podemos utilizarlo en esta disciplina de análisis de derechos humanos y cómo lo podemos vincular a casos concretos en particular, ¿no? Estos elementos que nosotros estamos utilizando nos van a permitir apropiarnos de determinadas circunstancias y de determinados factores para poder establecer hasta dónde vamos a llegar con él o no. Vamos a establecer si estas violaciones pueden ser generales o no, si hay una poca respuesta por parte de las autoridades o una nula respuesta en cuanto a las quejas, en cuanto a las investigaciones, en cuanto al inicio de carpetas de investigación, para poder determinar la obligación del Estado, si es que éste existiera. Aquí obviamente ya tenemos una recomendación donde están acreditados la violación a los derechos fundamentales, insistiendo nosotros que creemos que son cortos porque estos derechos fundamentales se están violentando hacia la colectividad, en particular hacia las personas mayores pensionadas.
lo cual significa que se les está quitando a ellos la oportunidad de tener sus satisfactores mínimos para realizar sus gastos, para comprarse comida, para atenderse los temas de salud, para poder hacer la manutención de su familia, en el entendido que estas personas trabajaron por lo menos 20, 30 años para poder acceder a este derecho social y que el Estado pues, se los está vulnerando. Dicho lo anterior, nosotros vamos a utilizamos este contexto y tenemos que establecer los objetivos, ¿no? Estos objetivos que nosotros planteamos en este punto es descubrir históricamente el contexto de vulneración, de violencia y vulneración de estos derechos. Como hemos dicho, es reiterado en el país que existan cuerpos policiales que disipan manifestaciones legalmente pacíficas. Se ha dicho la Corte Interamericana que una reunión pacífica es aquella en la cual no existen actos de violencia generalizados que permitan legalmente hacer su disuasión. En estos casos, al menos de las lecturas que hicimos de la recomendación y de algunas notas periodísticas, pudimos ver que estas personas lo que estaban reclamando era el pago de sus pensiones porque pues, no tenían dinero o les faltaba este recurso para satisfacer sus necesidades básicas. Y obviamente estaban periodistas ahí que estaban tratando de ejercer el derecho al periodismo y el derecho a la información para sacar la nota periodística, cosa que no le gustó o que a alguna persona dentro del Estado, en particular Veracruz, no le gustó y por lo tanto en Jalapa particularmente fue donde ocurrieron estos hechos, porque esta manifestación ese mismo día se llevó a cabo en Coatzacoalcos, se llevó a cabo en el puerto de Veracruz y en las principales ciudades del puerto. Bueno, dicho lo anterior, nosotros creemos que este objetivo de tratar de descubrir qué está pasando por las políticas públicas del Estado en cuanto a no cumplir con estas obligaciones y en cuanto a estar modificando las leyes para tratar de disminuirlas, es un contexto real que debería llevarse a una instancia internacional para buscar una garantía de satisfacción, inclusive medidas cautelares, para acortar esa brecha y no permitirle al Estado que vulnere o disminuya estos derechos. El otro es identificar la existencia o no de elementos culturales que permitan establecer la vulneración de derechos. Nosotros consideramos que culturalmente en México sabemos que si trabajamos y llevamos una vida de trabajo durante algún tiempo en el cual estamos cotizando en los diferentes sistemas como Instituto Mexicano del Seguro Social, como en el IMSS, como en los institutos de seguridad social de los estados, tenemos ese derecho a que vivir una vejez pensionados por parte del Estado como retribución a que nosotros le dimos dinero que nos quitaron de nuestras aportaciones económicas y que ese dinero ellos lo han estado manejando y por lo tanto tenemos derecho a que se nos retribuya. Después de esto tenemos que identificar o establecer la identificación de estos patrones. Aquí encontramos muchos patrones que por cuestión de tiempo no vamos a abordar, pero el patrón principal es obviamente el no sacar de las arcas públicas este dinero hacia las personas que tienen derecho y en segundo término, no menos grave, es toda esa violación de derechos a la dignidad humana que si bien la Comisión Interamericana parte de ella para establecer la vulneración a los demás derechos, nosotros consideramos que la dignidad humana es uno de los derechos más vulnerados en este caso. ¿Por qué? Porque las personas mayores son personas vulnerables y tienen necesidades de recursos para poder satisfacer las cuestiones mínimas, como son comida, como son salud, como son casa. Y al privarlos de su pensión, obviamente el Estado está violentando de manera grave ese derecho que pudiera tener repercusión directa, inclusive con el derecho a la salud o el derecho a la vida. Ok. Después de este objetivo, tratamos de explicar o debemos encontrar la explicación del contexto y la obligación estatal en relación con los patrones observados. Nos parece injustificable el patrón común, sobre todo en el estado de Veracruz, de primero desviar los recursos, no nada más de pensiones, sino en muchos otros temas,
Y segundo, el disuadir reuniones públicas pacíficas tratando de limitar el derecho a la información y el derecho de prensa. ¿Por qué? Porque independientemente de la vulneración de estos derechos, estos se convierten en actos de violencia donde terminan lesionadas personas, adultos mayores y periodistas, que inclusive podría trastocarse o podría escalar esta afectación de derechos a cosas mayores como son lesiones graves o inclusive la pérdida de la vida. Aquí, como se trata de personas mayores, pues obviamente no, estos enfrentamientos que pudieron haber existido en el contexto histórico, pues no son tan, no hay una respuesta tan fuerte de este grupo disidente a las fuerzas estatales y por lo tanto las fuerzas estatales los dominan de manera rápida, pero lesionándolos sin tener derecho para poder hacer esto. Y por esto debemos nosotros ser muy enfáticos en que el Estado no debe permitir ni tolerar este tipo de conductas, porque dar esa permisibilidad implicaría un escalamiento. De ahí la recomendación y las garantías de no repetición que establece la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En el siguiente punto vamos a hablar de las preguntas que nosotros consideramos importantes para establecer qué vamos a hacer en esta estrategia. Entonces, estas preguntas es, ¿pudimos identificar estos patrones en las violaciones de derechos humanos? ¿Para qué? Para que al momento que nosotros establezcamos una demanda estratégica o un litigio estratégico, podamos comprobar que estos patrones devienen de situaciones culturales, de situaciones sociales o de políticas públicas que impiden el ejercicio de los derechos de los gobernados, en este caso este colectivo grande, que son las personas mayores jubiladas. Segundo, ¿cómo se han desarrollado históricamente estas violaciones y la violencia? Obvio en mencionar que sabemos que las detenciones ilegales, el uso indebido en el ejercicio de la fuerza y los rompimientos de manifestaciones pacíficas provienen desde los estados, desde el estado social de los años 70 con represiones mucho más graves que pese a que se han tratado de controlar, actualmente existen y no podemos negarlas. Lo grave aquí, insisto, desde mi punto de vista, es que se están privando a las personas mayores de poderles dar su derecho a una retribución que justamente le corresponda, que tiene para mí una mayor trascendencia social, además de las afectaciones a la integridad física, y a que no se hayan investigado pues todas las denuncias penales y administrativas que se hicieron. Dicho esto, la segunda pregunta sería, ¿cuáles son las pautas que permiten entender este desarrollo para de ahí partir a establecer cuáles son las obligaciones del Estado? El contexto de violaciones y violencia es propiciada por entes gubernamentales y en qué sentido afecta. Tenemos nosotros que establecer este contexto generalizado para poder atacar de manera jurídica ante la instancia internacional esta falta de políticas públicas o esta tolerancia por parte del gobierno para evitar una repetición y obviamente que se den las garantías de satisfacción mediante las indemnizaciones correspondientes. Por último, la otra pregunta que hacemos es, ¿el Estado cumple con sus obligaciones? En este caso consideramos que no, o este Estado las está reaccionando de manera tardía o simplemente las tolera. Creemos que esto es importante aterrizarlo para poder establecer nuestra estrategia final en el momento que se dé. Por último, antes de agradecerles su tiempo, pues también esto lo quisiéramos utilizar para establecer la necesidad de unas medidas precautorias, porque a las personas mayores no se les puede privar del recurso con el que satisfacen sus necesidades. Muchísimas gracias por su atención. Les recuerdo mi nombre, soy Ernesto Velázquez.